Pero miramos en Josué capítulo 6 que los israelitas acá habían llegado al borde de la tierra prometida. Habían caminado por 40 años en el desierto con la promesa de que iban a llegar a la tierra prometida. Pero murió una generación porque cayeron en incredulidad. No creyeron la palabra del Señor y estaban nomás renegando vez tras vez tras vez. Y a ellos no les tocó entrar a la tierra prometida. Pero hubo una generación que llegó al borde de la tierra prometida. Y Josué ahora estaba a cargo de llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Y Dios le habla a Josué diciéndole: por 6 días le vas a dar una vuelta a la ciudad de Jericó, y el séptimo día le darás 7 vueltas. Pero después de la séptima vuelta, antes de que las trompetas suenen y el pueblo grite, yo quiero que le digas al pueblo una advertencia. Y esa advertencia es esta: y será destruida en honor al Señor. Josué capítulo 6 versículo 17. Y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab la ramera y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Y ustedes, escuche la advertencia de Josué hacia el pueblo. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Sino hay un mandamiento que Dios le da a Josué. Josué lo declara a voz alta. Lo declara a voz alta a toda la nación. ¿Y sabe qué? Todos dicen amén. Y luego Josué dice: griten. El pueblo da el grito y los muros de Jericó caen en ese mismo instante. Y Dios cumple su promesa de que con ellos nomás gritar, los muros iban a caer. ¿Y sabe qué? El libro de Hebreos capítulo 11 dice que no fue el grito que tumbó los muros, fue la fe de la gente creyéndole a Dios. Porque Dios dijo: griten y caerán. Y la gente dijo: ok, Dios, te vamos a creer. Y gritaron y los muros cayeron, porque así es de fuerte nuestro Dios, iglesia. Cuando usted le cree, Dios hace lo imposible. ¿Cuántos le dan gloria a nuestro Dios? Dios hace lo imposible. Pero la parte que yo quiero que usted agarre es esto: que el mandamiento era: toda la ciudad de Jericó va a ser destruida. Toda la gente, niños, babies, todos serán matados. Los van a matar. Todo lo van a quemar. La ciudad de Jericó va a quedar en ruinas. ¿Pero por qué? Porque si alguien todavía no conoce mucho de la Biblia o de Dios, al escuchar esa parte y luego lo que sigue, muchos van a decir: eso no suena como un Dios de amor. Eso no suena como un Dios al cual yo quiero seguir. Pero lo que muchos no saben es que los que vivían en Jericó, los cananitas, ellos tenían costumbres bien perversas. Ellos tenían una forma de vivir que había llegado hasta la presencia del Señor, su pecado. Y era tiempo de que Dios juzgara el pecado de los que habitaban en Jericó. Y como Jericó iba a ser la primera ciudad que la nación de Israel iba a conquistar en la tierra prometida, Dios quería esa ciudad como una ofrenda. Él quería las primicias de la tierra prometida. Y es por eso que todo fue destruido como una ofrenda hacia el Señor. Dejamos saber: Dios, gracias, porque ahora todo esto que nos has dado viene de ti, y te vamos a ofrecer lo primero a ti. Sino solamente el plata, el oro y los utensilios que había, el pueblo lo tomó y los pusieron en el tesoro del Señor para ser consagrados y separados para el uso del Señor. Pero todo lo demás lo iban a matar y lo iban a quemar. Porque Dios no juega con el pecado, sino todo estaba, en inglés dice accursed. En español la palabra es anatema. Y eso significa dedicar algo a la destrucción. Cuando algo o alguien es llamado anatema,
podemos llegar a la definición que están destinados a la destrucción. Están dedicados a la destrucción. Y con todo eso, ahí podemos parar. Y podemos decir, wow, qué historia tan fuerte, qué historia tan bonita. Que Dios cumplió su promesa. Las murallas de Jericó cayeron, entra Israel y toman la ciudad y se la ofrecen al Señor. Y decimos, wow, qué hermoso. Aquí podemos todos aplaudir, podemos apagar la cámara y podemos todos ya irnos a la casa. Porque hay muchas veces todos paran de predicar ahí, sin saber lo que sigue en el capítulo 7, versículo 1, que es el pasaje que acabamos de leer hoy para este mensaje. Algo pasó. El versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta. Y aquí vamos a mirar el personaje principal de este mensaje. Y él se llama Acán, de los que hablan inglés. Los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó lo que estaba bajo maldición. Recuerde, Dios dijo, todo en Jericó está bajo maldición, es anatema, no lo toquen. Está bajo maldición, va a ser una ofrenda para mí, no lo toquen. Pero Acán tomó lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra Acán. El versículo dice, el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmí, nieto de Sabdi y bisnieto de Serad. Aquí miramos una cosa, que Dios toma lo que un hombre hizo, pero se lo pone a toda la nación. Aunque Acán era el que tomó las cosas que estaban bajo maldición, Dios se lo cobró como si todo el pueblo lo había hecho. Y es importante que usted sepa esta cosa, que Dios tiene, como hemos hablado en las últimas semanas, Dios tiene un estándar alto. Y es importante que usted sepa esa parte, porque hay muchos que leen esos dos capítulos y dicen, Dios es malo, Dios no es amor. Mira lo que él hizo, mira lo que le pasa a Acán. Eso no es un Dios de amor. ¿Cómo quieres que sigamos a este Dios? ¿Cómo quieres que lo busquemos? ¿Por qué él permitió todo esto? Porque la gente no para y para entender esta parte, que Dios tiene un estándar alto. Él tiene reglas que usted y yo no podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. El Dios de la Biblia, el Dios al cual usted y yo venimos a adorar, es un Dios perfecto. Él no es un hombre, Él no se equivoca. Él es perfecto. Y porque Él es perfecto, sus estándares son altos y perfectos, y nadie los puede alcanzar. Miramos el ejemplo con la ley que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. La ley, como muchos saben, la ley se dio para que el hombre supiera. Eso es lo que Dios demanda del hombre. Pero el hombre no lo puede cumplir, porque es mucho que hacer. El hombre falla así, porque el estándar de Dios es bien alto. Todos me van siguiendo en esa parte. Porque para entender esta parte es necesario saber eso, que el estándar que Dios tiene es alto. Y Dios mira todo. Ahora, el capítulo 7, versículo 1 nos da que hubo una transgresión. Que hubo alguien que hizo algo que no debía de haber hecho. Y conocemos que su nombre es Acán. Ahora, Josué y la nación de Israel no sabía lo que acababa de pasar. Ellos no sabían. Y miramos que ellos ahora se están preparando para hacer guerra en contra del próximo pueblo. Jericó era la primera ciudad, pero había muchas más que conquistar. Y se fueron a un pueblo chiquito llamado Hai, con una población bien pequeña, que hasta el pueblo de Israel dijo, ¿sabes qué? El pueblo de ellos es muy chiquito, no tenemos que llevar a todos, nomás vamos a mandar a 3,000 soldados, nomás. Ahora, nomás una tribu de Israel tenía 40,000 soldados, sino ellos eran
miles de soldados dispuestos a pelear, pero nomás se llevaron 3,000. Sin saber que había pecado en el campo. There was sin in the camp. Había pecado en el campo y Dios lo sabía. Y si usted lee ese último renglón en el versículo 1, dice, y el Señor se enojó contra todo el pueblo, pero el pueblo no lo sabía. Y va Josué y todos, el pasaje no dice si ellos oran a Dios por guianza, pero lo podemos tomar por la manera que lo estamos leyendo, que no oraron. Que ellos se confiaron en la victoria que ellos habían tenido sin saber que había entrado ahora una situación difícil, que era el pecado. Alguien hizo algo que no debía de haber hecho. Dios está enojado y ellos van y ¿sabe qué? 36 hombres son asesinados. Mueren 36 israelitas. En toda la conquista de Jericó ninguno murió. Pero ahora van a un pueblo chiquito y ellos los hacen correr, ¿y sabe qué? Y matan a 36. Ahora todo el pueblo, el corazón de ellos está derretido. La misma manera que estaba la actitud de aquellos de Jericó. Porque si usted lee en Josué capítulo 2, los dos espías que habían entrado a mirar toda la tierra, se meten a la casa de una mujer llamada Rahab. Y ella les dice, ustedes son de Israel, ¿verdad? Ellos dicen, ¿por qué? Porque todos aquí saben lo que su Dios acaba de hacer por ustedes en Egipto. Todos aquellos aquí, todos saben que su Dios abrió el mar rojo por ustedes y ustedes lo cruzaron en tierra seca. Y el corazón de todos está derretido, significando que ya no hay deseo de pelear, porque todos saben el Dios de ellos va a ganar. La misma actitud ahora estaba en la nación de Israel. Murieron 36 y ahora el corazón de ellos estaba derretido con temor. Y Josué cae al suelo con los ancianos, se ponen a ayunar y a orar diciendo, Dios, ¿qué pasó? Dios, ¿por qué has permitido que eso suceda? Ahora van a escuchar las demás ciudades, los demás reyes que hemos perdido contra un pueblo chiquito. Ahora ellos se van a juntar y van a venir en contra de nosotros y nos van a borrar de la faz de la tierra. ¿Qué vas a hacer, Señor, para pelear por tu nombre? ¿Qué vas a hacer, Señor? Fue la oración de Josué. Y Dios, siendo el Dios poderoso de su palabra, Él hace algo increíble. Pero es importante saber esta cosa. Si usted escribe o si usted tiene una memoria increíble porque usted se come sus espinacas, yo quiero que usted agarre esta parte. Que Dios estaba respondiendo de la manera adecuada. Porque Josué capítulo 7, versículos 10 al 12, dicen esto. Recuerde, Josué estaba orando y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Me gusta más la versión en inglés que dice, why are you on your face? ¿Por qué te postras en tu rostro? Esta versión que tengo aquí dice, ¿por qué estás en el rostro, en el suelo? Levántate, Israel ha pecado. Ha quebrantado el pacto que yo le ordené. Y además ha tomado de lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso, escuche el versículo 12. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Dios hace tres cosas con Josué. Josué oró. Eso es algo importante. Cuando usted ora, Dios siempre responde a su oración. Él siempre responde. Josué oró y Dios le responde. ¿Sabes qué? Porque estás ahí tirado en el suelo. Levántate. Esto es lo que acaba de pasar. Por eso sucedió. Número uno, hay pecado en el campo. There's sin in the camp. Alguien ha robado, ha mentido y ha guardado las cosas que yo les dije que no tomaran. Alguien lo ha hecho. Y Dios sabía quién y el nombre y todo. Alguien lo ha hecho. Levántate,
Porque en esta condición, con el pecado entre ustedes, sí, sígame, con el pecado en el campo, con el pecado en la nación, con el pecado en el grupo, ustedes no van a poder enfrentar a ningún enemigo. Ningún enemigo ustedes lo van a poder enfrentar. Porque hay pecado en el campo. Y sabe una cosa, iglesia, Dios le estaba dejando saber a Josué que Él es el mismo en todo. Él había permitido que Israel destruyera a Jericó, porque el pecado de ellos había subido hacia su presencia, y Dios es perfecto, Él es santo, que Él tiene que juzgar el pecado. Y ahora Dios estaba haciendo lo mismo con su pueblo. Él no estaba jugando favoritos. He was not playing favorites. Él dijo, hay pecado aquí, igual como yo traté con ellos, yo trataré con ustedes. Yo juzgaré el pecado, porque Dios no juega con el pecado, iglesia. Él no juega con el pecado. Todos todavía están aquí en esta tarde. Dios no juega con el pecado. Números 32:23 dice, pero si no lo hacen así, habrán pecado a los ojos del Señor, y sepan bien que su pecado los alcanzará. No importa si el pecado es a escondidas, a solas, Dios mira todo y el pecado siempre lo alcanzará. Usted no va a poder huir de la acción que usted ha tomado. El pecado siempre lo alcanzará. Y era lo que Dios le estaba dejando saber a Josué. Porque igual como los cananitas fueron destruidos por su pecado, Dios no iba a dejar que la nación que Él había escogido, que la nación que Él había prometido a su siervo Abraham, Él no iba a dejar que esa nación toleraba el pecado. Porque Él sabe, nomás con un poquito, todo se contamina. Nomás un poco de pecado contamina todo, iglesia. Y es por eso que Dios se lo revela a Josué. Y Dios, por causa del pecado, Dios le iba a dar la espalda a la nación. Y uno nomás se puede imaginar cómo se sintió Josué. Que el Dios que había estado con ellos, que les había traído la victoria de Jericó, ahora les estaba diciendo, por causa del pecado, yo no voy a estar con ustedes. Y es una vez más, eso revela. Lo estoy diciendo varias veces porque quiero que usted lo agarre en esta tarde. Revela el estándar que Dios tiene de perfección, y lo que Él demanda de su pueblo es santidad. Lo que Dios demanda de su pueblo es santidad. Dios no juega con el pecado. Sino Dios le dice a Josué, ahí Josué capítulo 7 versículo 13, Él le dice, ahora vas a hacer esto con el pueblo, y cuando lo hagas, yo mismo voy a traer a la luz quién lo hizo. Josué capítulo 7 versículo 13 dice, así que levántate, consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Aunque Dios es perfecto, Dios es amoroso también. Y Él no quiere que su pueblo quede en pecado. Él no quiere que su pueblo quede destruido, sino Él le manda a decir al pueblo a través de Josué, purifíquense mañana. ¿Qué es eso? Era lavarse la ropa y enfocarse en el Señor. Igual como ellos lo habían hecho en el libro de Éxodo capítulo 19 y 20, cuando Dios iba a descender sobre la montaña de Sinaí, y Moisés le dijo al pueblo, purifíquense, conságrense, porque mañana Dios descenderá sobre la montaña y Él mismo les hablará a ustedes. Ahí miramos que eso significa lavarse la ropa y enfocarse, porque la palabra consagrar significa separar para algo especial. Separarse para algo especial. Sino Dios le está diciendo al pueblo, mañana conságrese, porque hasta que ustedes no quiten esta maldición aquí, ustedes no van a poder enfrentar a sus enemigos.
Y eso es el punto clave de este mensaje. Hasta que ustedes no quiten la maldición que hay entre ustedes, no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Hasta que eso sea destruido. ¿Y sabe qué? Josué lleva al pueblo, el pueblo se prepara, viene el próximo día. Usted lo puede ver ahí en su casa, Josué 7:14 en adelante. Llega el próximo día, ahí está toda la nación. Y luego los ancianos van, y luego Dios comienza por tribu, va a la tribu de Judá, comienza con las familias, con las cabezas, y luego llegan hasta el hogar. Y Dios revela quién era. Y Dios revela que el que había hecho esa transgresión era el hombre llamado Acán. Proverbios 16:33 dice: las suertes se echan en el regazo, pero el resultado depende del Señor. Dios todo lo sabe y todo lo trae a la luz. Pero antes de llegar al final de este mensaje, miramos una cosa: que Dios sabe quién era el que había hecho el pecado, el que había pecado, el que había tomado de aquello que no se debía de tomar. Él sabía. Pero miramos que en el proceso Dios permite que la persona venga y confiese lo que había hecho. Pero miramos que este hombre no lo hace. Y es la parte que muchos a lo mejor leen el pasaje bien rápido y a lo mejor no se ponen a pensar por el resultado de lo que sucede. Traen a este hombre Acán. Josué lo trae. Y luego, si usted lee el versículo 15, se dice que el castigo de este pecado, ¿sabe qué va a ser? Que van a matar al hombre, van a matar a toda su familia, a todos sus animales, y van a destruir todo lo que ese hombre tiene, no más por lo que él hizo. Eso va a ser el castigo de esa transgresión. El castigo de ese pecado va a ser tú y tu familia y todo lo que tienes va a ser destruido y quemado con fuego. Algo fuerte, ¿verdad que sí? Algo fuerte, pero es lo que Dios demanda para el pecado. Porque el pecado trae castigo, iglesia. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, iglesia. Y aquí miramos que Dios no juega con todo eso. Abra su Biblia en Josué capítulo 7, versículo 19. Y eso es lo que dice. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime qué has hecho. Y no trates de encubrirlo. Y Acán le respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Acán ahora, Dios había descubierto quién era el que había pecado. Y cuando llamaron la familia de Acán y luego dijeron: es Acán, él va. Josué le dice: ¿qué has hecho? Y luego él le dice todo, pero nomás se lo dice cuando ya todo había sido encubierto, cuando todo ya había salido a la luz. Él había tenido una oportunidad desde el día que lo hizo hasta ese día. ¿De qué? De confesar lo que había hecho. Porque él había mirado cómo Josué y los ancianos cayeron para orar, cayeron para pedirle a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron 36 hombres? Murieron por causa de lo que Acán hizo. Él miró todo eso, pero aún así todavía no quería decir: yo lo hice. Miró cómo Dios habló, y tenemos
que consagrarnos el día de mañana. Sino ahí va toda la gente y lava su ropa y se prepara a enfocarse a Dios. ¿Y sabe qué? También Acán hace lo mismo, sabiendo que él está escondiendo algo. Él había hecho algo, pero aún así él lava su ropa y él va y se enfoca en Dios, sabiendo que él había hecho algo, que había algo escondido en la tierra bajo su tienda. Había un manto, había monedas de plata y oro que él había tomado. Él se lo había robado a Dios. Que recuerde, toda la plata, el oro, los utensilios, todo iba a ser para el templo del Señor. Todo le pertenecía a Dios. Y es por eso que Dios dijo, el que ha pecado me ha robado a mí. Sino ahora miramos que es una transgresión bien fuerte, bien alta. Pero aún así, él todavía no quería confesar hasta que toda la nación lo miró y dijeron, este es. Josué le dice, ¿fuiste tú? Sí. Y luego Acán le dice todo. Pero fue hasta ahí. Quiero que me siga, porque ya estamos llegando al final de este mensaje. Y Acán, y la manera que Acán describe todo, nos deja saber exactamente cómo trabaja el pecado, cómo trabaja ese deseo. Todo comienza nomás con mirar, con desear y luego con tomar acción. Y es lo mismo que Santiago dice en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice esto: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Igual lo que pasó con Acán. El fruto, el resultado de esos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, de pie ante Dios, a los moros y grandes y pequeños, disculpe, el fruto de los malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Sino, acá nos deja saber, yo estaba ahí con todos los demás, yo estaba ayudando a todos, pero llegué al punto cuando delante de mí había un manto y era de un color hermoso, y lo miré, y cuando lo miré lo deseé y lo tomé, pero no nomás para oír, también miré alrededor que había plata y había oro. Y lo miré y nadie me estaba mirando, sino lo tomé. Y todo lo que tomé lo llevé a mi casa y lo escondí ahí. Y ahí está. Él se llevó por el deseo que nació en él. Y ese deseo creó una barrera entre él y Dios. Entre el pueblo de Israel y Dios. Porque eso es lo que hace el pecado, iglesia. Esto aquí es el punto principal del mensaje. Usando la vida de este hombre, el pecado escondido de una persona crea una barrera entre la persona y Dios. Porque Dios mira todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y hay mucha gente que dice, es que yo voy a la iglesia, pero me siento tan alejado de Dios. Siento como que Dios está muy lejos de mí. Voy y no puedo cantar, no puedo alabar. Yo le vengo a decir de parte del Señor que el punto principal es aquí, que hay pecado en el campo. Hay pecado escondido que como individuos y como iglesia no hemos confesado, y Dios lo sabe. Cuando usted está en una casa y su casa está fría, ¿qué hace? Usted abre la ventana para que entre el calor de allá afuera, ¿verdad que sí? Yo creo que todos miren esta ventana que está aquí. Aquí miramos esta ventana. Allá afuera está el sol brillando. Sino la luz del sol está allá afuera. El calor del sol está allá afuera. Y si queremos que entre aquí, nomás abrimos la ventana, ¿verdad que sí?
Y entra el aire, si el lugar está caliente, entra el aire fresco, ¿verdad que sí? Pero cuando hay una barrera en la ventana, el sol todavía está brillando allá afuera. La luz está allá afuera, el calor está allá afuera, pero ahora no puede entrar acá adentro. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está deteniendo, algo que lo está impidiendo que se meta. Es así como trabaja el pecado. Siempre queremos, Dios, I want your presence, quiero tu presencia, y venimos sin saber que Dios no habita en el pecado. Cosas que para usted y yo quizás sean algo pequeño, para Dios no es pequeño. Porque sabe que Acán nomás tomó un manto, tomó un poco de plata y un poco de oro. Usted hubiera dicho, yo también hubiera hecho lo mismo, sin saber que Dios había dicho, yo no quiero que tomen nada de eso, porque si lo toman va a venir destrucción a toda la nación. Si no nomás sufrió Acán, pero también toda la nación. 36 familias fueron afectadas por lo que Acán hizo, porque murieron 36 hombres. El pecado, como se dice en inglés, sin has a ripple effect. El pecado tiene un efecto que no nomás se trata de la persona que comete el pecado, pero ese pecado toca a los demás. ¿No me cree? Cuando un hombre cae en un vicio de tomar alcohol, no nomás afecta a la persona. Ese vicio trae, ¿sabe qué trae? Trae consecuencias. Todos saben que lo más que uno toma daña sus órganos, pero no para ahí. También afecta a su pareja, afecta a sus hijos, afecta a su demás familia, afecta en el trabajo, afecta en muchos lugares. Porque así es como obra el pecado. El pecado contamina todo. Y es por eso que Dios odia el pecado. Porque es el pecado que cometió Adán cuando él transgresó contra Dios, que vino y ensució a todo el mundo. Y todo el mundo está separado de Dios. Pero ¿sabe qué? Porque había una barrera. Pero cuando una persona reconoce, ¿sabes qué? Hay una barrera. Recuerde, la barrera no está allá afuera, porque afuera el sol todavía está brillando. Allá afuera el calor todavía está. La barrera está por dentro. Cuando usted y yo quitamos esa barrera que saca adentro, la luz empieza a entrar una vez más, el calor empieza a entrar una vez más, pero tenemos que quitar la barrera. Dios le dijo al pueblo de Israel, tienen que quitar esa transgresión que está en medio del pueblo, y cuando la quiten, entonces tendrán victoria, entonces podrán levantarse en contra de sus enemigos. Pero si no la quitan, no van a poder levantarse en contra de los enemigos. ¿Se me va siguiendo, iglesia? Sino aunque se mira que el castigo es severo, porque ¿sabe qué pasó? Acán fue apedreado, también su esposa, sus hijas y sus hijos, y todos los hermanos que él tenía, todo murió. Y cuando todos murieron, quemaron los cuerpos. Usted lo puede ver y dice, wow, ¿por qué Dios permitió todo eso? Para que todos supieran cómo Él mira el pecado. El pecado. Dios no juega con el pecado. Dios es santo. La mayoría aquí ya sabe esa pasaje en 1 de Pedro. Dios es santo. Ser santos como Él es santo, ¿verdad que sí? Entonces decimos amén, pero nos olvidamos que cada día como cristianos pecamos. Cada día como cristianos caemos, porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Ese cuerpo quiere pecar, y es una batalla todos los días. Y hay veces que decimos palabras que no debemos de decir, pero decimos, oh, man, para la otra ya no lo digo. Pero nunca le pedimos perdón a Dios por lo que decimos. A veces actuamos de una manera, decimos, man, no, yo no hubiera haber hecho eso. Pero nunca le pedimos perdón a Dios. Y luego poco a poco cosas que parecen chiquitas, que parecen que no tienen significancia grande, es aquello que está creando una barrera entre usted y Dios. Y eso nomás es en lo personal. Ahora imagínense en una iglesia, cuando hay cosas entre hermanos, cuando hay rencor entre hermanos,
cuando hay odio entre familias. Y luego todos se reúnen a un lugar a buscar a Dios y quieren que Dios se mueva en el lugar. Y luego dicen, man, Dios nunca se mueve. ¿Por qué? Porque hay una barrera en el lugar. Y Dios hoy está diciendo a través de este mensaje que es tiempo de quitar esa barrera, iglesia. Hay pecado en el campo. There's sin in the camp. Hay pecado que no se ha confesado. Pero saben una cosa, servimos a un Dios poderoso y un Dios hermoso. Amén. Cuando usted y yo pecamos y no lo confesamos, and we don't confess it, creamos una barrera. Y la barrera ahí está hasta el día que usted decida confesar el pecado. No es que Dios no está aquí. No es que Dios no quiere obrar en ustedes. Recuerde, el sol todavía brilla. El calor ahí está. Pero es la barrera que está deteniendo que entre para acá adentro. Y es lo mismo en su vida personal y en su familia. ¿Cuál es el pecado que hay ahí? Acán pecó y el momento que él y su familia murieron, algunos se preguntan, pero ¿por qué toda la familia? Why the whole family, man? ¿Por qué Dios permitió eso? That doesn't seem right. Eso no se mira como que algo que el Dios de la Biblia haría. ¿Pero por qué? Porque imagínense, especialmente aquí con las familias hispanas, cuando alguien hace algo en la familia, todos lo saben. Y todos dicen, ¿por qué lo hiciste? Why did you do it? No deberías de haber hecho eso. Yo ya sé. ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé. ¿Sabes qué? Nomás escóndolo y vamos a ver qué hacemos. Eso es lo mismo que hizo esa familia. Porque recuerda, Acán llegó a su tienda con las cosas. Tenga por seguro que su esposa miró lo que él tenía. Sus hijos también. Y ellos dijeron, what did you do? ¿Qué hiciste? Y en el momento que ellos supieron lo que él hizo y lo que él tenía, y ellos no dijeron nada, ahora ellos se hicieron complícitos en lo mismo. Ahora el pecado los contaminó a ellos también. ¿Se me va siguiendo? Eso es lo que hace el pecado. Y es por eso que como cristianos siempre hablamos, tenga cuidado a dónde va, lo que escucha, lo que mira, todo. Porque uno nunca sabe cómo va a entrar el pecado. Luego queremos que Dios se mueva en nuestras vidas, que Dios nos bendiga y nos preguntamos, ¿por qué pasa eso en la familia? ¿Por qué pasa eso en la casa? ¿Por qué pasa eso aquello? Porque hay pecado en el campo. Y si no sabemos lo que está pasando, ahí se queda. Y luego hay algo deteniendo el mover de Dios. ¿Por qué? ¿Porque es más fuerte que Dios? No, pero porque Dios es santo. Dios nunca va a bendecir pecado. Dios nunca va a bendecir cuando está haciendo algo en contra de su palabra. Usted no será bendecido. ¿Se me va siguiendo? Y es lo que Dios hoy está haciendo con su iglesia. Él está empezando a limpiar su iglesia. Él quiere limpiar su novia. La novia, vestirla de vestidos limpios, vestidos blancos, de pureza. Y para hacer eso el pecado tiene que salir de la iglesia. El pecado tiene que salir del individuo. El pecado tiene que salir de la familia. Yo sé que Dios habla cuando todos están bien callados. Yo sí sé que es cuando Dios la pegó bien duro. Pero con todo eso, yo creo que mire esta parte. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. La hermosura ahorita, en ese tiempo no había un salvador. Ellos tenían que pagar por lo que ellos habían hecho. Pero hoy en día, ¿sabe una cosa? Hoy en día el hombre ya va en camino a la misma muerte de Acán. Acán tuvo que morir por lo que él hizo. El hombre hoy en día cuando nace ya sucio, nace ya en pecado, porque Adán pecó y contaminó a todos. Nadie es bueno, iglesia. Nadie nace bueno, aunque esté mejor ni lo digo, porque no creo que nadie se ofenda. No importa cómo se nazca, no importa cómo usted se crea, o su familia, o el título, sea lo que sea, nadie es bueno. Pablo dice en el libro de Romanos: no hay justo ni uno, ni hay ningún justo alguno. ¿Y sabe qué? Todos van en camino a pagar el precio por su pecado, que es la muerte.
Pero saben una cosa, el Dios que tiene un estándar bien alto, el Dios que es perfecto, es también un Dios de amor. Y Él proveyó una salida, un camino. Él no quitó el precio. Él ahí se mantuvo, pero Él ofreció uno que tomara nuestro lugar. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor hacia nosotros, que siendo pecadores, destinados a una muerte eterna, Cristo Jesús murió por nosotros. Dios sabía en la humanidad está en pecado y va en camino al infierno, a una muerte eterna. Yo sé que la demanda del pecado es la muerte. Yo les voy a dar a mi hijo para que él muera en su lugar. Siempre recuerde esto. Usted que es cristiano y usted que quizás todavía no lo conoce. En la cruz sucede una transacción divina. Jesús murió en la cruz pagando el precio del pecado. Cualquiera persona que se acerque a la cruz, Jesús le dice: dame tu pecado y yo te doy el perdón. Porque tú mismo nunca vas a poder quitarte el pecado. Vas a tener que morir igual como Acán. Pero Jesús dice: yo ya morí en tu lugar. Dame tu pecado y yo te doy el perdón. Esa es la hermosura de la cruz, la hermosura del monte Calvario, que Jesús murió en nuestro lugar. Acán y su familia tuvieron que morir por sus pecados. Usted y yo no tenemos que caminar por ese camino. Hay una esperanza y se llama Jesús de Nazaret. Sino usted que no conoce a Jesús, o usted que no lo ha confesado. Porque recuerde, el conocer a Jesús no es ir a una iglesia. No es un día yo hice una oración mágica o una oración mística y ahí paró. No, es reconocer, sabes que yo soy pecador y necesito el perdón que tú tienes, Jesús. Perdóname, perdona mis pecados. En ese momento la persona es perdonada. Es perdonada, iglesia. El precio haya sido pagado. Pero con todo eso, aún siendo cristianos, aún siendo perdonados por Jesús, cada día fallamos, cada día pecamos, cada día tropezamos. Pero si nunca lo confesamos y ahí se queda, eso crea una barrera. Lo hermoso es que usted y yo podemos venir a Cristo y pedirle perdón por nuestros pecados. Pero el orgullo, el temor siempre previene que la gente lo haga. Yo vengo a decirle, iglesia, que Dios está llamando a que su iglesia sea pura una vez más. Que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Como creyentes, usted y yo podemos ser perdonados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La primera palabra es sí. En inglés es if. Esa palabra significa que tiene que haber una acción. Si confiesas tu pecado, if you confess your sin, Él es justo y fiel para perdonarte. ¿Sí me va siguiendo? Usted puede pecar, usted puede fallar, pero usted tiene un abogado llamado Jesús de Nazaret, que pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Esa barrera no tiene que estar ahí. Puede haber un mover de Dios en cada vez que la iglesia se junte. Puede haber un mover de Dios en su vida, en su casa. Pero el problema es que como humanos fallamos, pecamos, pero no nos importa. Porque tomamos el pecado como algo simple. Decimos una mala palabra. Mejor no uso un ejemplo. Pero decimos malas palabras, se nos sale y dijimos, man, se me salió. Pero seguimos como nada, sin pedirle perdón a Dios, porque es con Él, es a Él al que hemos ofendido, porque Dios es perfecto, Él es santo. Iglesia, Dios hoy quiere que usted una vez más lo ponga a Él en su lugar perfecto. Él es perfecto, Él es santo. La iglesia tiene que regresar a una vida consagrada.
a un corazón siempre dispuesto a confesar pecados y arrepentirse. La palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios de qué tan mal el pecado es. El confesar es admitir que hemos quebrado la ley de Dios. Cuando usted dice, Dios, hoy dije algo, le pido perdón. El momento que usted dice eso, usted le está diciendo a Dios, reconozco que esta palabra no va de acuerdo al estándar que tú tienes de mí. Sino yo estoy de acuerdo contigo y yo sé que yo fallé y te pido perdón. Eso es confesar. Y cuando alguien confiesa, ¿sabe qué hace? Cuando usted confiesa su pecado, usted está honrando a Dios. ¿Cómo? Porque usted lo está levantando en su lugar propio. Usted está diciendo, tu estándar es el estándar que yo voy a seguir. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. If you love me, keep my commandments. No es una ley, no es algo así, no. Es una declaración. Si me amas, tú los vas a guardar. El que de verdad desea conocer a Dios siempre va a vivir una vida en santidad. Así de simple. La iglesia no está aquí para poner reglas. Estamos aquí nomás para decirle lo que está en la Biblia. Que si usted de verdad ama a Dios, usted lo va a hacer porque usted lo ama. No lo haga porque alguien le dijo es una ley. Hágalo porque usted ama a Dios. Es a donde yo lo quiero llevar con este mensaje. Yo sé que fue un poco largo, pero ese es el punto de este mensaje. Que Dios está preparando a su iglesia. La trompeta va a sonar. Pero ¿sabe quién va a ser levantado? La esposa vestida de lino fino, blanco, pura en santidad. No tomemos el pecado a la ligera ya, iglesia. Lo que hablamos. Tengamos un corazón siempre dispuesto a pedirle perdón a Dios por cualquier cosa. ¿Sí me va siguiendo? Porque si hay pecado que no se ha confesado, hay una barrera entre usted y Dios. Y si hay esa barrera, usted no puede escuchar a Dios. Usted no va a saber lo que Él quiere hacer con usted. Es por eso que es importante saber esa parte. Porque Dios le dijo a Israel, mientras haya pecado en el campo, ustedes no van a poder enfrentarse a los enemigos. Ellos los van a hacer correr. Pero cuando no hay pecado en el campo, ¿sabe qué pasa? Dios pelea por nosotros. Dios hace al enemigo correr. Pero quizás usted dice, pero eso suena como difícil, como que es mucho trabajo. Sí, pero lo bueno es que usted y yo no estamos aquí para hacerlo solo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. No es por obras. Él es aquí para ayudarnos. Es la mentalidad de que Dios, tu ley es la que yo voy a seguir. Yo voy a vivir mi vida para honrarte a ti en todo. Mi manera de hablar, en todo lo que yo haga, todo va a ser, Padre. Porque yo quiero tener esa relación contigo. Yo no quiero que nada impida ese mover tuyo en mi vida. Que nada impida ese mover tuyo, Señor, en la iglesia. No lo puedes esconder. Dios todo lo mira. Si Dios dice en Mateo 6:6, tú que oras, hazlo en el lugar secreto y yo, tu Padre, te voy a recompensar en público. Ese mismo principio aplica también en el pecado. Nada escondido, ahí se va a quedar. Todo un día va a salir a la luz. Un día. Y Dios hoy te está advirtiendo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Pero usted que está viviendo, haciendo cosas que no debe de hacer, es la oportunidad de pedirle perdón a Dios antes de que Él lo saque a la luz. ¿Sí me va siguiendo? Porque el pecado afecta a muchos. No nomás al individuo, afecta a toda la familia, afecta a mucha gente. Y el pecado también trae consecuencias. Dios perdona el pecado, pero todavía usted tiene que vivir con las consecuencias. Usted que fuma, Dios a usted lo puede perdonar y lo puede librar, pero el resultado de fumar es que su cuerpo ya no empieza a funcionar bien. Es una consecuencia de una acción. ¿Sí me va siguiendo? El pecado se mira delicioso a veces, pero no vale la pena, porque no lo podemos esconder de Dios. Y Dios quiere una iglesia lista, una iglesia pura, porque hay un trabajo que se tiene que hacer. Pero no se puede hacer si hay barreras entre la iglesia y Dios.
Dios está limpiando su iglesia porque el tiempo es ahora. Amén.